Y para seguir navegando en este mar de datos, nos subimos ahora a la ola de la sanidad de la mano de Julio Mayol. Julio es director de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde también es jefe clínico de cirugía general. Trabaja como profesor titular de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y además ha recibido formación especializada en el Hospital Clínico de Madrid, en el Hospital Beth Israel de Boston y en la Facultad de Medicina de Harvard. Julio, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta extraordinaria jornada. Y la verdad es que cuando empecé a pensar sobre Big Data, inteligencia artificial, dije, ya sé por qué me han invitado, soy cirujano. Ya saben ustedes que los cirujanos son conocidos por sus limitaciones en cuanto a la inteligencia, así que probablemente esto me podría ayudar. Y la verdad es que cuesta contar esto de la sanidad en los tiempos de Big Data, porque, como todos saben, pues la sanidad está en crisis. En el año 89 también estaba en crisis. En el año 95 también estaba en crisis. En los años 2000 estaba en crisis y estamos en el año 2014 y seguimos en la misma crisis. Y fíjense ustedes, años hasta el 2008, lo que se gastan los países de la OCDE por persona, ¿cuántos dólares?, para proporcionar asistencia sanitaria. España está donde la flechita esa, más o menos, en el año 2008. Como verán, Estados Unidos muy por encima de los demás, pero cada vez nos gastamos más. Y cuando surge una crisis financiera y luego una crisis económica y finalmente una crisis social, pues empieza uno a cuestionarse qué es lo que pasa con esto, que no hace más que crecer, cada vez gastamos más. Y lo más curioso, además, es que el mayor gasto no se relaciona mucho con los resultados en salud de las poblaciones. De hecho, Estados Unidos, que es el que más gasta, tiene unos resultados en salud similares a Albania. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se gastan los americanos tanto dinero? Pues es que, miren, el sistema sanitario, el suyo, el de los Estados Unidos, el alemán, todos están organizados. Esto es un esquema de un cirujano, una cosa muy simple. Hay un sistema que tiene unos recursos humanos, unos recursos materiales, una serie de normas y de reglas y conocimiento. Ese sistema hace una serie de procesos a la gente que está enferma o que se siente que está enferma y genera unos resultados que no conocemos. O sea, no sabemos qué relación hay entre nuestro sistema, lo que hacemos y los resultados que obtenemos. Así que si Prisa decía que el periódico nunca se había preocupado mucho de sus lectores, el problema del sistema sanitario es que nunca se ha preocupado mucho de los resultados en salud, es decir, de lo que estaba dando a los ciudadanos, a los pacientes. Probablemente eso era un buen modelo durante un cierto tiempo, cuando había sitio para que creciera el gasto, el Producto Interior Bruto en sanidad, pero realmente el modelo tampoco estaba basado en los pacientes, por mucho que insistamos que el modelo está centrado en el paciente, el modelo está centrado en el sistema. Con un salto de fe, es lo que es bueno para los profesionales dentro del sistema, debería ser bueno para los pacientes, porque si es bueno para mí, es bueno para los pacientes. Y además con algunos problemas de alineamiento. Si a mí me pagan por actividad, cuanto más haga, más recursos voy a acaparar, sin saber si hacer más es mejor para los pacientes. Porque, como todos sabrán, es una curva típica de Donavedian, cuando uno aumenta el gasto, llega un momento en que consigue el mayor beneficio posible para los ciudadanos y se hace una meseta, y sin embargo las complicaciones aumentan linealmente, de manera que el diferencial entre los beneficios y el riesgo va disminuyendo. Con lo cual, gastar más no es obligatoriamente gastar mejor. Pero a nosotros nos han medido siempre por productividad, como casi todos. Por productividad, produzcan ustedes más. Y además se ha enfocado normalmente desde más capítulo 1, más capítulo 2, vamos a meter más dinero al sistema
imaginando que eso generará mejores resultados. Pero eso no es nada científico, es pura fe. Es pura fe. El sistema se ha basado en la fe. Y a los médicos y a los profesionales sanitarios en general lo que se nos pide es aumentar nuestra productividad. Hay que ser más productivo. Es decir, hay que generar más outputs por el dinero que meten. El problema es que eso, ni siquiera eso funciona. Y además, en las últimas décadas ha surgido el paradigma de la medicina basada en la evidencia. Es decir, se hacen estudios cuasi experimentales, controlando casi todas las variables, y se genera un resultado. Y también se hace el salto de fe de que eso obtenido ahí, aplicado a la vida real, funciona. Bueno, pues ni siquiera los estudios están, parece que, totalmente bien diseñados. John Ioannidis, que es catedrático de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicó este famoso artículo, que es el más descargado en PLOS ONE, de por qué la mayoría de los estudios de investigación en biomedicina son mentira. Y dice algo más, es la mitad son mentira, probablemente, y la otra mitad no sirven para nada. El problema es que no sabemos cuál es cuál. Pero esta es la base del paradigma del sistema sanitario, del modelo. Es actividad, productividad, por otro lado, medicina basada en la evidencia. Y esto tenía un sentido, ha permitido llegar hasta aquí, lo cual no ha ido mal en un país como el nuestro. El problema es que cuando uno mide incrementos de productividad a lo largo del tiempo en sistemas sanitarios, como el NHS, que es lo más parecido dentro de lo que cabe a lo nuestro, pero también pasa en Estados Unidos. En el periodo 2000-2008, es el National Audit Office, la productividad del NHS ha disminuido, es decir, cada vez hacen menos por lo mismo. Es decir, que para que hagan más hay que meter más dinero. Y especialmente cae en los hospitales. Esta línea es la de los hospitales. En Estados Unidos, en el mismo periodo, publicado por McKinsey, en el mismo periodo, el incremento de productividad del sector sanitario fue 0. Es decir, que no tiene que ver con la manera de gestionarlo. No es gestión pública o gestión privada. Tiene que ver con la naturaleza misma del modelo. Y es que si uno pasa visita en 10 minutos a un paciente, no hay profesional que consiga pasar a 2 pacientes a la vez visita. 10 minutos, un paciente. 20 minutos, 2 pacientes. Pero no hay manera de meter 2, 3, 4. Sin embargo, esto sí que consigue hacerlo. Esto consigue disminuir el precio y ser mucho más productivo. Por tanto, tenemos un serio problema de modelo. En los tiempos del Big Data, el problema de modelo es claro. Y esas curvas se justifican por esto. Si quieres conseguir más, tienes que meter más, sin saber exactamente si los resultados se vinculan a eso. Así que, tal como dice el director del Medicare, todos los sistemas están perfectamente diseñados para dar lo que dan, porque para eso se hicieron. Si lo que pretendemos es tener un sistema sanitario mejor, con el modelo actual, no vamos a poder. Porque dará lo máximo que tiene. También decía Einstein que la locura es eso de intentar lo mismo de siempre, esperando que genere resultados diferentes. Pero esto le ha pasado a muchos sectores, ¿eh? La tecnología ha roto muchos sectores, pero el sanitario puede ser uno de ellos. Si seguimos haciendo el mismo modelo, vamos a llegar al mismo sitio. Por tanto, si queremos cambiarlo, si queremos transformar la sanidad, necesitamos 3 cosas. Un nuevo modelo, llamémosle de negocio, pero no se refiere a la manera de ganar dinero, sino a un nuevo modelo de estructura, innovación tecnológica y red de conocimiento, personas. Se habló antes de que sin personas, porque la innovación va de personas, no va de tecnología. Y se ha repetido muchas veces ya en las presentaciones previas, lo principal es valor. Lo que va a alinear a cualquier profesional sanitario es ofrecer el máximo valor a su paciente y a los ciudadanos. Y es lo que conseguiría alinear a todo el sistema. Es saber que nuestros pacientes están mejor
están bien controlados, están bien cuidados, son lo más felices posible. Y este es el nuevo paradigma. Lo publicó Michael Porter, un economista, no es un médico, es un economista, profesor en la Facultad de Economía, de Business de Harvard, que definió en el New England Journal of Medicine que era valor para los pacientes. Y valor es mejor resultados en salud y mejor calidad percibida, no del sistema, que es lo que solemos encuestar. Encuestamos a la gente para que nos digan lo satisfechos que están con lo que le decimos que hacemos. Claro, la satisfacción siempre es entre un 80 y un 100%. No hay nadie que diseñe una encuesta de calidad que no le salga un mínimo de 80%, están satisfechos o muy satisfechos. Si ustedes han diseñado alguna vez una encuesta de calidad para alguno de sus negocios y no le ha salido eso, son unos fracasados. Porque nadie diseña una encuesta de calidad que no le salga un mínimo de 80%, están satisfechos o muy satisfechos. Porque para eso la escribe uno. Igual que la investigación, poquísimos estudios que demuestren que la hipótesis que planteaba el investigador es incorrecta. Todos terminan limpiándole los outliers, limpias aquí, haces un poco de masajeo de los datos y te sale exactamente lo que estabas buscando. Eso es un problema. Pero además debemos ser capaces de medir y de evaluar. Y ahí están los dos conceptos importantes que se introducen ahora, que son la medicina, por un lado personalizada, pero por otro lado la medicina poblacional, basada en poblaciones, porque si no, esto no funciona. Y al final, con esos resultados, con ese valor que queremos dar, reingenierizamos el sistema y definimos la financiación. Claro que en Estados Unidos la salud mental es el mayor problema sanitario, y en España también. Y aquí lo dice, publicado en 2013. Es este. El mayor problema sanitario es la salud mental, el segundo son las enfermedades musculoesqueléticas, esta es la mayor carga y está publicado. Hoy en día hay datos suficientes para saber qué es lo importante, pero no necesariamente eso se correlaciona con el gasto que se hace. No necesariamente. De hecho, salud mental no es de lo que más dinero recibe. No en Estados Unidos, en España. Cuando, además, el problema empieza desde fases muy tempranas, en edades muy tempranas. Por tanto, hay que reingenierizar el sistema para atacar aquello que es relevante en nuestra sociedad utilizando la tecnología. Tenemos que reconstruir el modelo de ese de sistema, procesos, resultados desconocidos, a uno de valor que esté compuesto por resultados en salud que los podamos medir. La Comunidad de Madrid ha empezado a publicarlos, Cataluña empezó un poco antes, pero ya empezamos. No sabemos si son todos lo buenos que deberían ser, pero lo que sí sabemos es que se han empezado a publicar. Eso es más importante. Ese cambio cultural es mucho más importante. Tenemos que empezar a definir qué es lo que queremos como país, qué niveles de valor queremos para nuestra sociedad y entonces construir el sistema para generar esos resultados. Porque si no sabemos a dónde vamos, terminaremos como ahora, que nunca sabemos dónde estamos llegando. Y para eso resulta que el Big Data, en esa concepción de lo que sea, análisis, business intelligence, para todo eso, necesitamos el análisis de datos. Porque hemos sido muy buenos desde el punto de vista de los profesionales sanitarios y los investigadores, en conocer bien la anatomía, y tenemos información de la anatomía, la histología e incluso la célula. La célula es una gran plataforma de información que tiene un código, receptores, señales, vías, segundos mensajeros. Es información, al final, que se puede descomponer y se puede recuperar, pero hemos sido muy malos en analizar la otra gran parte de lo que somos los seres humanos. Somos animales sociales, que nacemos en una familia con unas determinadas características, que además nos comportamos dentro de un grupo social con unos determinados hábitos que inducen, sin duda, diferencias en nuestra manera de vivir o de enfermar, y finalmente en continentes, en sociedades mucho más grandes, en países. El reto es conectar toda esa información y extraer inteligencia de ahí. Porque hoy en día podemos, sin duda, conocer o predecir cuál va a ser la respuesta de algunos pacientes a un determinado tratamiento. Por ejemplo, Jaime Roche, algunos de los tratamientos oncológicos de Roche se puede predecir si el paciente
va a responder o no va a responder a ese tratamiento, en función de toda la información que se puede extraer del genoma. Eso es hoy en día factible, con lo cual se pueden diseñar acciones específicas que optimicen el gasto con determinados medicamentos. Pero además el individuo también se convierte en una fuente de datos, de muchos datos, que si no hacemos las preguntas pertinentes pueden ser absolutamente irrelevantes, incluso pueden ser una extremada carga para el sistema sanitario, porque si no está bien organizado puede terminar la Dirección General de Sistemas de Información sobrecargada con información que realmente no sabe para qué la tiene. Y además el entorno también genera datos no solo que llevemos un sensor como el teléfono móvil o un reloj, es que simplemente hay soluciones que paseando por encima de ellas nos pueden decir si tenemos riesgo o no de desarrollar un tipo de enfermedad. Y, por ejemplo, el consorcio que codirijo entre el MIT y la Comunidad de Madrid acaba de patentar un algoritmo para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas simplemente por la manera en que se teclea en un ordenador, de una manera nada invasiva. Y finalmente está lo que a mí me gusta llamar el socialoma. Y esto tiene que ver además con el comienzo de mi relación con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, que fue hace un par de años, volviendo de ENTEC, nos pusieron a Esteban Moro y a mí juntos en el mismo asiento. Y empezamos a hablar y al final Esteban y el Instituto de Ingeniería de Conocimiento generó este pequeño prueba de concepto piloto de cómo se comportaba la gripe, o indirectamente la gripe, por lo que se tuiteaba en una determinada área en Madrid durante un determinado periodo de tiempo. Y generaron una serie de resultados que daba una diferencia de frecuencia entre las ciudades dormitorio, que era mayor, el centro de Madrid tenía menos, y además podían ver cómo se desplazaban. Y eso nos llevó realmente a plantearnos cómo entender lo que el ciudadano quiere, lo que el ciudadano percibe, a través del análisis de los datos en las redes sociales. No encuestarles para que nos digan lo que nosotros vamos a inducir que nos digan con la encuesta, sino qué es lo que están diciendo sin nuestra intervención, sin nuestro sesgo, que están diciendo sobre su propia salud. Esteban presentaba datos sobre quiénes son las redes, quién está hablando de diabetes, quién es el líder de opinión en diabetes, cosas que resultan extremadamente importantes cuando uno plantea una estrategia para atacar determinados problemas graves de salud, de una enfermedad tan común hoy en día como la diabetes, que es la enfermedad por la cantidad de cosas, de comorbilidades que conlleva. Y esta es algo que nosotros también estamos desarrollando con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, además, a través de Linguo, análisis de sentimiento en el área sanitaria y especialmente en innovación sanitaria. Nos interesa mucho saber de qué habla la gente, por qué habla la gente, cuál es su percepción sobre la sanidad. La verdad es que muchas de esas cosas no son Big Data, pero no tendrá todo ningún sentido si no ponemos junto y analizamos no solo el genoma o el epigenoma o el metaboloma o el microbioma o el epigenoma o el hemagenoma, o sea, toda la Big Data que aparece en imágenes radiológicas o no radiológicas, los sensores, el sensoroma y al final el socialoma. Si hacemos análisis solamente parciales, nuestra información va a ser limitada y nos va a poder ayudar a tomar decisiones que muy probablemente no tengan en cuenta todas las esferas en las que un ser humano o un grupo social se desenvuelve. Porque además de eso que pertenece al individuo y a su grupo, hay datos estructurados y no estructurados en la historia clínica electrónica, en las recetas, en la cantidad de datos disponibles es inmensa. Pero como no sabemos, como no hemos definido todavía valor, que es clave, pues será difícil incorporar todo esto en un modelo que tenga sentido, que no sea otro modelo simplemente de vamos a hacer más, el más madera de Groucho Marx. Eso nos tiene que llevar a esto que nos gusta llamar como diagnóstico transparente, poder hacer diagnósticos de la enfermedad sin que la gente se sienta invadido o se sienta
con 90 años que tenga que descargar 5 aplicaciones y teclear datos para poder relacionarse con su sistema sanitario. Al final, necesitamos sensores, necesitamos datos, necesitamos inteligencia detrás de eso, no solo la humana, la artificial, para devolver un tratamiento o la prevención que permita que grupos poblacionales o personas, de manera personalizada, no desarrollen determinadas enfermedades. Para eso, la verdad es que uno de mis favoritos es Watson. Creo que tiene un papel importantísimo en convertir, no sé si lo conocéis, el supercomputador de IBM. Creemos que puede ser un cambio extraordinario en la medicina del futuro, pero no haciendo al superespecialista más especialista, sino haciendo a personas menos entrenadas expertos, utilizando inteligencia artificial para convertir. Eso tendría mucho más impacto que convertir al superespecialista en un poquito más especialista. Al final, los datos nos tienen que llevar no a la medicina 4P, sino a la medicina 5P. Cierto que tiene que ser personalizada, tiene que ser participativa, tiene que ser predictiva, tiene que ser preventiva, pero además tiene que estar basada y diseñada para la población. Sin eso, seguiremos repitiendo los mismos errores del pasado. Muchas gracias.